Nunca pierda la esperanza de un mañana mejor. Nunca pierda la esperanza de un mañana mejor. Ese es el tema que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. Y aquí abajo en el púlpito está un anuncio que... Buenos días, amada iglesia. Buenos días a las personas que nos están escuchando a través de Facebook Live, a través de YouTube en MHTV Ministerio. Busque la página, síganos ahí para la gloria del Señor. Pero aquí abajo hay un anuncio, y ese anuncio dice 40 días de oración 3 veces al día. Y quiero comenzar con eso porque es algo importante. Y yo quiero desafiar a la iglesia, al pueblo de Dios y a aquellas personas que nos siguen. Te voy a pedir algo que hagas. A lo mejor tú no vas a poder estar haciendo esos 40 días de oración, quizás no lo hagas, pero si tú no lo haces, quiero que pongas, te desafío a que cambies tu perfil y pongas ese letrero. Sé creativo, ponlo de alguna manera, pero pon ahí en tu portal veces al día. Puedes hacer eso por la gloria de Dios en este tiempo. A lo mejor tú no vas a tener esos 40 días de oración, pero a lo mejor otra persona sí lo va a hacer. Ponlo en tu portal y que la gloria de Dios llene. Amén, amén. Quiero compartir entonces estas palabras. Quiero que me acompañen en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Sé que es un libro pequeño y que es difícil de encontrar, así de que les voy a dar unos minutos. Y simplemente mientras se encuentran Jonás capítulo 1, quiero que estemos en oración por todas las personas, por todas las familias que están siendo afectadas de una u otra manera en la ciudad, en la nación, en todas partes del mundo. Vamos a unirnos también en oración por ellos. Queremos ser sensibles a sus necesidades. Gracias a las personas que están apoyándonos en todos los aspectos en este tiempo. Alabado sea su santo. Mientras lo buscan, Jonás capítulo 1, quiero subir un poco calientito. Vamos a subirle aquí al aire para que esté un poquito más fresco. Aleluya, sea su santo nombre. Amén. Ok, tenemos Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1 dice así. Voy a leer los versos 1 y después voy a pasar al capítulo 3 y verso del 1 al 10. Capítulo 1 de Jonás dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amita, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí en 40 días Nínive será destruida. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicios, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
Verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y nos parece y no pereceremos? Verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar en oración en esta mañana. Abba Padre, bendito sea su santo nombre, Padre. Estamos agradecidos, Padre, con usted, Señor. Gracias, Padre, por su bendita palabra, Señor, que ha llegado, Padre, a muchos corazones, Señor. Y aunque entendemos, Padre, que hay muchos corazones, Señor, aún están duros, Señor. Y que aunque la palabra, Señor, ha llegado a sus oídos, Padre, muchos corazones no están preparados, Señor. Muchos corazones aún están duros, Señor. Y esa palabra, Señor, no llega y no penetra, Señor. Muchos corazones, Señor, aún están cerrados, Padre. Pero hay muchos corazones, Padre, que son tierra fértil, Padre, donde su palabra, Señor, ha llegado, donde su palabra ha dado fruto, Padre celestial. Hoy, Padre, en esta mañana nos acercamos, Padre, en humildad, Señor, en arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado delante de su presencia, Padre. Padre, en sus manos encomendamos, Señor, a nuestras generaciones, Señor. Padre, encomendamos a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, Padre, que todos le conozcan, Padre. Oh, Dios, en este tiempo, Padre, porque generaciones están pasando, Señor. Generaciones están siendo quitadas de este mundo, Señor. Padre, pero hoy oramos, Padre, en este tiempo, en estos 40 días, Señor, de oración. Oramos, Padre, para que se levanten generaciones, Señor, que le amen, Señor. Para que se levanten generaciones, Señor, con una pasión, Señor, profunda, Padre, por su palabra. Por una disposición, Señor, fuerte por servirle, Señor. Padre, con un amor profundo por su palabra, Señor, y por su presencia, Señor amado. Oramos, Señor, para que estas generaciones que vienen, Señor, Padre, le busquen de una manera, Señor, aún mucha mejor que las generaciones que pasamos, Señor. Gracias, Padre. En sus manos, Señor, ponemos, Señor, nuestro mundo, Señor, y nuestra nación, Señor. Padre, que usted tenga misericordia, Señor, de todas aquellas personas, Padre. Bendito sea su nombre, Padre. Damos gracias también, Padre, por aquellos, Señor, que le han servido y han dado su vida, Padre, en la batalla, Señor, del cumplimiento de predicar su palabra, Señor. Y usted, Señor, los tenga en su santa gloria, Padre. Damos gracias por ellos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Bendito sea el Señor. La historia de Jonás, hay algo que me llama la atención en la historia de Jonás, que es muy importante y que tiene algunas cosas interesantes en esta historia. Porque la historia de Jonás nos recuerda una verdad muy importante. Nos recuerda que muchas veces, aunque haya un decreto final como el que Dios había dado, aunque hay un decreto final, la fe, la esperanza y el arrepentimiento verdadero puede cambiar la historia de la humanidad y puede darle un giro de 90 grados, como ya lo vimos. Un arrepentimiento, la esperanza y la fe puede cambiar lo que es incambiable, puede mover lo que es inmovible y sobre todo puede transformar no solamente a una persona, sino a toda una. Me gusta esta historia porque es una historia que, aunque es difícil, tiene un ingrediente de esperanza, y ese es el mensaje que quiero proclamarte en este día. Aunque hay situaciones difíciles, yo quiero que nunca pierda la esperanza de un mañana mejor. Nunca pierda la esperanza de un mañana mejor. El mensaje se centra, como lo vimos en el capítulo 1, verso 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y la razón de este pregonar, la razón de este anuncio, lo describe Dios en sus propias palabras, diciendo el Señor, dice:
verso 2 dice, porque ha subido su maldad delante de mí, porque ha delante de mí. Esa es la razón que Dios había tomado. La maldad había subido demasiado fuerte delante de Dios. Y yo me pregunto en este tiempo, ¿no estamos viviendo en un tiempo parecido a este? ¿Será que hoy la maldad está subiendo de una manera tan desproporcional delante del Señor? Países, naciones, ciudades que se han alejado de Dios, que están viviendo una vida de una manera como nunca. La maldad está en cada lugar, está en cada persona. Hoy no solamente hay robos, hay secuestros, hay violencia, hay tantas cosas, hay lo que podríamos llamar una depravación sexual y moral por todos lados. Entonces esto ha venido a levantar, esta maldad se ha levantado delante del Señor. Pero la maldad no comenzó en Nínive. La maldad no comenzó en Nínive. Y yo quiero que me acompañes, sin perder el libro de Jonás, quiero que me acompañes en el libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a encontrar algunas cosas interesantes con respecto a este tema. Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 27. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los que están viendo en Facebook digan conmigo, varón y hembra, o hombre y mujer. ¿Qué creó Dios? Hombre y mujer. ¿Qué creó Dios? Hombre y mujer. Dios no creó cosas a medias. Esto está bien claro y es clave para partir del tema de la maldad, porque Dios creó hombre y mujer. Dios no creó cosas a medias, cosas ahí medias desteñidas. Dios no creó eso. Dios creó, dice aquí en su palabra, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. No solamente lo creó a su imagen y a su semejanza, sino dice varón y hembra los creó. Alabado sea. Pero vamos a ver lo que Dios habla en el capítulo 1, versos 16 y 17. Y dice Dios advirtiendo, Dios dio una advertencia con respecto a este tema. Génesis 1, 16, 17 dice: e hizo Dios las dos, ¿estamos ahí? La advertencia de Dios dice: ¿qué es capítulo 2? Génesis capítulo 2, exacto, ya me... 2, verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere, ciertamente morirás. Esa es la advertencia que Dios dice. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y note estas palabras como aparecen, como Dios lo dice, del bien y el mal. Dios da por entendido que existía un bien y que existía un mal. Aún desde antes de que se desarrollara la humanidad, ya existía el mal. La diferencia era que el mal no había entrado en la humanidad. La humanidad no había sido contaminada todavía con el mal. Es como decir hoy, existe un virus, pero hay personas que hoy no han sido contaminadas. Pero eso de que no hayan sido contaminadas no quiere decir que no existe un virus. Existe. Simplemente hay personas que no están contaminadas y hay personas que sí. Entonces aquí existía el mal, pero existía el mal y Dios dijo
que advirtió que el día que el hombre comiera, el día que el hombre desobedeciera, ese día estaría contaminado. Así de que Dios hace una advertencia, y entonces sucede lo que sucedió, lo que muchos conocen ya. Ahora sí vamos en el capítulo 1 de lo que fue lo que sucedió. Capítulo 1 de Génesis, vamos a estar leyendo los versos 22. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplícanse las aves de la tierra. Y fue la tarde y el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Y todo aquí habla de lo que Dios vino a crear. Pero dice la palabra que en un momento dado el hombre vino a desobedecer al Señor. Y dice en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3 de Génesis, verso 21, capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vestió. Esto una vez que pecaron. Y verso 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora ya no solamente existía el mal, sino que ahora el mal estaba en el hombre también. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida de que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió en ese momento con el tema de la humanidad y con el tema de la maldad. ¿Por qué quiero traer estas verdades como fundamento para el mensaje de hoy? Porque hay algo que quiero que entendamos usted y yo que me escuchan. La maldad, el tema de la maldad entró en el ser humano. Al pecado entrar en el ser humano fue o vino a ser una persona con una naturaleza. Porque quiero que tú y yo entendamos que a partir de ese momento la naturaleza del hombre fue mala. Por eso es tan importante entender esta palabra de Dios, porque entendemos que a partir de la caída, a partir de ese momento, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, es mala. A mí no me sorprende que no quiera buscar a Dios. No me sorprende que la gente ignore a Dios. No me sorprende que la gente se olvide de Dios. No me sorprende tampoco que la gente rechace a Dios. No me sorprende eso. ¿Sabes por qué no me sorprende? No me sorprende que la gente incluso blasfeme o se burle de Dios. No me sorprende. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que muchos de ellos son una naturaleza caída. Son seres humanos, tienen una naturaleza humana. ¿Sabes lo que sí me sorprende? Lo que sí me sorprende es lo que acabamos de leer aquí en Jonás. Que unas personas que no conocían a Dios se vuelvan a Dios y le crean a Dios. Eso sí me sorprende mucho. Me sorprendo y me gozo cuando veo personas que salen de donde vienen y vienen con un hambre de Dios y quieren conocer al Señor y quieren servirle a Él. Eso sí me sorprende. Y a veces son personas de todo tipo. Son gente muchas veces con dinero, muchas veces son gente pobre, mucha gente son de toda índole. Pero tú puedes ver cuando en el corazón de esa persona tiene esa hambre y ese deseo por buscar al Señor. Eso sí me sorprende. Eso sí llama mi atención, porque yo voy y digo, wow, lo que Dios está haciendo en esa persona. Pero no me sorprende que la gente
huya de Dios y que se esconda de Dios. Es normal. Es normal. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza. No me sorprende que gente esté matando personas, que gente secuestre personas, que la violencia arda en las ciudades. No me sorprende. ¿Por qué? Porque son personas humanas solamente. Una vez, oiga, hermano, ¿por qué? ¿Por qué si hay personas que aún personas mueren, personas que creen en Dios y las vienen personas y las matan y las acribillan ahí? Yo le digo, ¿sabes por qué? Porque aunque esa persona cree en Dios, los que agarran las armas y todo eso, esos no creen en Dios. Dios está en ti, pero muchas veces no está en ellos. Ellos son una naturaleza caída. ¿Me entiendes? Esa es su naturaleza. Tú encuentras no encuentras un perro que es, por ejemplo, no sé si valga la comparación, pero espero que me sirva como ilustración. Tú encuentras un perro, un animal feroz, o encuentras un coyote o un lobo, ¿cómo quieres que responda? Te va a morder. Métete allá al bosque y júntate con un montón de coyotes, júntate con un montón de lobos, júntate con un montón de osos, a ver cómo quedas. Métete entre una manada de tigres, métete entre una manada de leones, a ver cómo te va. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es exactamente eso. La naturaleza del hombre es rebelarse contra Dios y todo lo que sea de Dios. Esa es la naturaleza del hombre. No nos sorprenda. Pero sí tenemos que saberlo y estar conscientes que hay una razón por qué la gente actúa y vive de esa manera. Porque tienen una naturaleza humana solamente. ¿Qué es lo que sucede? Una vez aclarando lo que es el tema de la naturaleza, el por qué la gente actúa, pero vamos a ver cómo afecta esta postura o cómo afecta esta naturaleza al hombre. Y para esto quiero que vayas conmigo en el libro de Corintios, Nuevo Testamento, en la segunda carta de Corintios del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 2. ¿Cómo afecta esta naturaleza a las personas que no tienen una naturaleza espiritual? ¿Cómo afecta? Segunda de Corintios, capítulo 2, vamos a ver versos 10 en adelante. El apóstol Pablo, hablando, dice, Segunda de Corintios, primera carta a los Corintios. Hoy escribí mis notas un poquito. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, ahí estamos ahora sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer versos 10 en adelante. Dice la palabra: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Esto hablando de una persona natural, de la humanidad caída. ¿Quién entiende las cosas de la humanidad caída? La misma humanidad. ¿Quién entiende las cosas de la maldad? La misma maldad. La misma naturaleza humana entiende las cosas malas. Ellos las entienden, pueden vivir con ellas, las pueden practicar, las entienden muy bien, las viven muy bien, las practican muy bien todos los días. Ellos lo entienden perfectamente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora vamos a dar vuelta a la moneda. De la misma manera que solamente, ¿por qué? Porque muchas veces una persona como cristiana, una persona que
que tiene el Espíritu de Dios dice: yo no entiendo por qué una persona puede secuestrar, yo no entiendo por qué una persona puede violar a un niño, yo no entiendo por qué hombres a veces están juntándose, teniendo relaciones hombres con hombres, yo no entiendo por qué mujeres con mujeres. No lo entiendes, porque tú tienes el Espíritu de Dios. No lo puedes entender. De la manera que también ellos no pueden entender por qué a ti te gusta leer la palabra de Dios, por qué te gozas, por qué sirves al Señor, por qué amas a las personas, por qué eres capaz de perdonar, por qué eres capaz de amar aún en las circunstancias difíciles, por qué eres capaz de creer. Ellos tampoco no entienden. Ni tú entiendes su maldad, ni ellos entienden la bondad de Dios. Es así. Eso es lo que está tratando de explicar el apóstol aquí en esta palabra. Y dice también: y nosotros no, dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, ¿cómo afecta esta naturaleza humana a la humanidad, al mundo? Pues lo afecta de muchas maneras, porque primeramente les impide conocer a Dios. Dios predestinó, o Dios dispuso que el hombre no le pueda conocer en su razonamiento humano. Dios dispuso que el hombre no le conozca en su razonamiento humano, sino que el hombre le pueda conocer a Dios solamente a través de su espíritu. Si no está de acuerdo conmigo, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Eso es lo que Dios dijo, no lo que dicen los predicadores, ni lo que dicen las iglesias. Eso lo dispuso Dios. ¿Quieres? Pregúntale a Dios por qué Él lo dispuso, pregúntaselo a Él. Pero Él dispuso que quien le conozca solamente va a ser a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que conoce la profundidad de Dios, dice su palabra. El Espíritu todo lo escudriña. Aún dice lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo queremos conocer a Dios más profundamente si no tenemos una vida espiritual? No es posible. Dios lo determinó, que solamente a través del Espíritu Santo podamos conocer esa profundidad de Dios, por lo cual a la humanidad que vive, solamente esa humanidad humana, le afecta el no poder conocer a Dios de la manera que se le puede conocer a través del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, les impide conocer las cosas que Dios tiene para ellos. Les impide conocer lo que Dios tiene para ellos. Dice su palabra en el verso 13, dice: lo cual también hablamos no con palabras de enseñanza por sabiduría humana, sino con la que es enseñada por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea su santo nombre. Pero dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, note esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado. Por eso Dios nos da de su Espíritu, para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo una persona puede saber lo que Dios le ha dado? No lo puede entender. Muchas veces gente critica a Dios, condenan a Dios, dicen: no, es que Dios no nos ha dado nada. Dice solamente aquí, dice: Dios nos dio su Espíritu Santo para que nosotros sepamos, para que entendamos, para que conozcamos todas las cosas abundantes y buenas que Dios nos ha dado. Hoy el hombre, ¿sabes qué? Hoy el hombre roba, el hombre mata, el hombre hace tantas cosas. ¿Sabes por qué? Por obtener algo. Pero ese hombre que roba, mata y destruye, ¿sabes qué? Ese hombre no entiende que esas cosas no tiene que matar, que no tiene que robar, que no tiene que secuestrar para encontrar esas cosas. Dios te las da. Amén. Alabado sea el Señor. Dice el Señor que Dios nos las da. Dios ya las tiene preparadas. No tienes que agarrarlas de una manera violenta. Dios ya nos las dio. Entonces,
Pero solamente eso afecta a las personas y no conocen lo que Dios tiene para ellos. También muchas veces les impide ser enseñados por Dios. Les impide muchas veces ser enseñados por Dios. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. No con palabras humanas, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Es decir, que muchas veces estar en una humanidad solamente te impide el ser enseñado, el ser preparado. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios va a permitir que tú y yo seamos enseñados, que aprendamos, que crezcamos, que conozcamos todas las cosas de Dios. Y somos enseñados, ¿por qué? Porque tenemos un espíritu enseñable. ¿Cuántos le alaban? Hay que tener un espíritu enseñable, hay que tener un espíritu humilde para ser enseñados a través de su palabra, guiados por el poder de su Espíritu Santo. La gente que no tiene el Espíritu de Dios se pierde el hecho de ser instruidos, enseñados por el Señor. Alabado sea su santo nombre. No solamente les impide ser enseñados, pero los impide que acepten las cosas que son de Dios. Les impide que las acepten. ¿Por qué? Porque en vez de aceptarlas, mira lo que dice aquí la palabra, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, para él son locura, y al ser una locura las rechazan, no las pueden recibir. Se pierden las cosas de Dios porque no las pueden aceptar, no las pueden recibir. Y hay una razón clara el por qué esto sucede. Porque dice la palabra que tienen una naturaleza solamente, la naturaleza humana. Y quiero repetir esto, porque tienen solamente una naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza caída, la naturaleza perdida, la naturaleza que obra el mal. Esa maldad que subió ante Dios, ese solamente tienen esa naturaleza. Es imposible. No le podemos pedir a la humanidad que entienda las cosas de Dios. No tienen esa capacidad, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y al no tener el Espíritu de Dios han perdido toda sensibilidad, dice la palabra. Han perdido toda sensibilidad, por lo cual para ellos ya no son sensibles. No hay sensibilidad en su mente, no hay sensibilidad en su corazón y en su alma. No hay sensibilidad a esa palabra de Dios. Han perdido. Esa es la manera como afecta el vivir solamente en una naturaleza humana. Por eso muchas de las veces gente no entiende. Hermano, yo no entiendo por qué mi primo no quiere las cosas de Dios. Hermana, el pastor, yo no entiendo por qué mi cuñado no busca las cosas. Mi esposo no quiere buscar al Señor. Mi esposa se rebela contra el Señor. Mis hijos se rebelan contra el Señor. Porque hay una razón por la cual no es los tiempos que vivimos. No son todas esas cosas de ciencia. Sí, la ciencia y todas las cosas con las que vivimos pueden influir, pero no son determinantes. Todas las cosas y la forma en que este mundo vive en este tiempo influyen, pero no son determinantes. ¿Por qué no son determinantes y por qué influyen? Claro de que influyen, claro que influyen, pero hay algo que influye todavía muchísimo más. Y para eso quiero que me acompañes en tu Biblia también, en el libro de lo que es la carta a la iglesia de Gálatas. Allá delante de Corintios está el libro de Gálatas, búscala por favor. Hay algo que influye y afecta todavía mucho más que todas las cosas. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Galacia, en el capítulo 1, declara y dice, capítulo 1 y verso 1, dice el apóstol, escribiendo a esta iglesia en Galacia: Pablo, apóstol, no del hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
y todos los hermanos que están conmigo, dice, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea con vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 5, la palabra del Señor, verso 1, estad pues firmes. Y este es algo de lo que influye todavía más que todas las cosas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si usted me pregunta, pastor, yo entiendo entonces que hay una humanidad caída y que esa humanidad obra el mal, como dice la palabra que usted ha expuesto. Ya lo entendí. Ahora tengo una duda o tengo una consulta. Y las personas que tienen el Espíritu de Dios, que han recibido a Jesucristo y el Espíritu de Dios, ¿es posible que esas personas se rebelen contra Dios y hagan el mal? Usted me hace esa pregunta a mí. Yo le podía dar mi opinión, pero en vez de darle mi opinión, yo le digo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que sí, muchas personas, aún recibiendo a Cristo, aún teniendo el Espíritu de Dios, pueden obrar de una manera mala. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Dice el capítulo 5, verso 1 de Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, cuando una persona no está firme, en ese momento esa persona puede caer y simplemente procurar las cosas de la carne, y después de ahí las cosas van a ir del mal en mal, en mal, en mal. Porque una persona que no está firme es bien fácil que tropiece, es bien fácil de caer. Esta persona que no está firme, hay algo que ha perdido de vista. Porque todos nosotros tenemos una humanidad. Cuando usted recibe a Cristo y cuando usted recibe el Espíritu de Dios, eso no quiere decir que usted va a ser solamente una persona espiritual. Usted no recibe el Espíritu de Dios y ahora es una persona 100% espiritual y no vive en un cuerpo de la carne. No, todavía vive en un cuerpo de la carne. Por lo cual, ahora no tiene, si antes tenía una naturaleza humana, y cuando recibe a Cristo y recibe el Espíritu de Dios, no es que ahora tiene una naturaleza espiritual solamente, no. Ahora tiene dos naturalezas. Ahora tiene una naturaleza espiritual, pero también vive en este cuerpo todavía. Tiene una naturaleza carnal. Y eso es lo que muchas veces hay gente que no entiende. Hoy voy a recibir a Cristo, me congrego, conozco la palabra y todo, pero se olvidan que hay que estar firmes, se olvidan que hay que alimentar esa vida que tienes espiritual con la palabra del Señor. Y asumimos que la palabra que recibimos un día y que la profesión de fe que hicimos un día nos va a servir, y que no importa que podemos caminar en la vida sin leer la palabra, sin tener comunión, cerrando nuestros oídos a la voz del Señor, y pretendemos que vamos a sobrevivir. Pretendemos que por el hecho de que aceptamos al Señor y no estamos conectados a la vida, al cuerpo de Cristo y a su palabra, pensamos y asumimos que todo va a estar bien. Pues yo te tengo noticias, no va a estar bien, porque eso no te va a dar firmeza. Una persona que no está firme es una persona que no entiende que tiene ahora dos naturalezas. Tienes una naturaleza espiritual, alabado sea el Señor, pero también todavía estás en este cuerpo. ¿Y qué quiere este cuerpo? ¿Qué quiere esta carne? Las cosas que son del mal. Esta naturaleza no te va a decir: hey, levántate, porque hoy es domingo y vamos a la iglesia. No te va a decir: el pastor dijo que hay que tener oración 3 veces al día. El cuerpo no te lo va a decir. Tu naturaleza humana no te lo va a decir. Es el Espíritu de Dios hablando a tu naturaleza humana. Es el Espíritu de Dios hablando a tu mente, a tu alma, a tu corazón, el que te recuerda y te dice: hey, hay un llamado de oración. Pero es el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué quiere? Las cosas de ¿qué? Que son espirituales. ¿Y el cuerpo qué quiere? Las cosas que son humanas. Así de sencillo. No sé si sea fácil para ti de entenderlo, quizás no. Al que tiene
oído, dice la palabra, que oiga lo que el Espíritu de Dios empieza a hablar. Es importante entender esta naturaleza, porque a medida que lo entendamos, entonces vamos a estar en un momento, siempre estamos a estar listos. Yo compartí una palabra en ese tiempo a la iglesia y digo, ¿sabes qué? No bajen la guardia, hablando de la contaminación que hay en este tiempo. No bajes la guardia, pero también te digo una cosa, no bajes la guardia en el tema de tu vida espiritual, amén. No bajes la guardia en el tema de tu vida espiritual. No por afanarte y preocuparte por lo que está sucediendo, no descuides tu vida espiritual. Porque terminamos adoptando, ya sabemos los pasos para cómo tratar de mantenernos más seguros. Hablando del tema de la contaminación del virus que existe hoy, sabemos, ok, vamos a usar mascarillas, vamos a usar el distanciamiento, vamos a usar gel antibacterial y otras cosas que se recomiendan. Lavarse las manos. Quizás esos son los 4 pasos que nos recomiendan siempre. 4 pasos sencillos. Usar mascarilla, gel, ¿qué dijimos más? El distanciamiento social y lavarse las manos continuamente. Son 4 cosas que se nos sugieren. Pero si yo les preguntara cuáles son 4 cosas que necesitamos tener todos los días para vivir, apartarnos del mal, quizás gente batallaría. No sé, hermano, la verdad no me... Sí, ya sabemos qué se necesita ahora para combatir este virus, pero no sabemos qué se necesita para combatir el virus del pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando nos habla en la palabra, hablando de cómo mantenernos? Hay algo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ustedes lo conocen. Quizás esta lista está un poquito más larga, pero nota lo que dice. Una lista un poquito más larga que la de 4 pasos, pero aquí va. La prevención para mantenerte libre, dice Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que estas son cosas que vienen de afuera. Aquí hay una diferencia que quiero, y ahorita voy a apuntar hacia otra cosa, pero estas son cosas que vienen de afuera, son cosas exteriores. Usted ya tiene una vida espiritual, pero usted quiere protegerse de las cosas que vienen de afuera. Esto es para prevenirte no de lo que está dentro de ti, sino para prevenirte de las cosas que vienen de afuera. Esta armadura es para prevenirte de los ataques que vienen de afuera. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nota ahí esa palabra, de maldad. Es decir, que lo que está diciendo en este el apóstol, que son cosas que no se pueden mirar. Así como este virus no se puede ver tampoco. No se puede ver. Es algo que es invisible. Solamente puedes ver los efectos de él. También el pecado solamente puedes ver los efectos. Un espíritu que viene solamente puedes ver los efectos. Cuando tú ves que una persona tiene un espíritu de rencor, tú ves cómo esa persona se comporta. Cuando ves que una persona tiene un espíritu de odio, tú ves que esa persona no perdona. Cuando tú ves que una persona tiene un espíritu de resentimiento, tú sabes que siempre se está quejando. Solamente puedes ver los efectos, pero no puedes ver el espíritu que está ahí. Pero dice la palabra que esos espíritus van a venir contra nosotros. Por eso dice que nos vistamos con la armadura. Y después, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, otra vez la maldad, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice la palabra? Firmes. Gálatas habla de firmeza, el apóstol Pablo también aquí habla a esta iglesia de Éfeso, habla de firmeza también. Verso 14,
repito otra vez la misma dosis, estad pues firmes, otra vez la palabra firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí aparece la lista, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, no del benigno, dice del maligno, del malvado. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En la carne, no dice, en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos. Ahí están las cosas que se requieren para el día a día, para las cosas que vienen de afuera. Esto es como prevenir un ataque que viene de afuera. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Pero la palabra también nos habla de no bajar la guardia, de no descuidarnos, de estar parados. Jesucristo también nos habla de cosas de las cuales nos tenemos que cuidar, y esto es lo que es la humanidad caída. Jesucristo dice, pero no lo que entra, lo que contamina, sino lo que contamina al hombre. Porque en el interior, y esto hablando de la humanidad caída, porque del interior del hombre salen todas las malas cosas. Todo lo malo que está en el hombre, eso sale del hombre, y ese es el hombre natural. Y no hay otra cosa más que maldad en todo ello. Estoy terminando este mensaje. Sigamos en el libro de Gálatas. Regresemos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice, verso 16, y este es lo que hay que aplicar. Esta es la aplicación de todo el mensaje que hoy traemos para el pueblo de Dios. El mundo necesita apartarse de sus caminos. Amén. El mundo necesita apartarse de sus caminos. El mundo necesita arrepentirse de sus malos caminos. Lo vimos en Jonás. Esta humanidad necesita apartarse. Esta humanidad necesita rendirse ante Dios. Necesita arrepentirse de toda su maldad. Ese es el mensaje al mundo. Necesita de ese mal camino. Necesita convertirse de su maldad. Pero Dios, hablando a su pueblo, hablando a sus hijos y a sus hijas, dijo, verso 16 del capítulo 5 de Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí empieza el asunto. El tema es de satisfacer. El tema aquí es satisfacer, porque dice, y no andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, entre más, en un buen español podríamos decir, entre más le damos vuelo a la carne, pues más nos alejamos de las cosas. Es algo así. Pastor, entonces usted está diciendo que no podemos gustar, que no podemos hacer fiesta, que no podemos hacer. Mira, todo tiene un límite. Todo tiene un límite, te lo puedo decir así de sencillo. Si nosotros no le ponemos un límite, alguien le va a poner un límite. Pero todo tiene un límite. Es así como uno tiene que entender hasta voy a esto. Oye, puedo convivir con mis amigos ya. You can have a friendship. Tú puedes tener amistad.
Pero tú mismo o a través de la palabra tienes que tener un límite. Hay una conciencia donde te dice, hey, yo ya no voy más. Oh, come on, man. It'll be okay. It'll be alright. No, it's not okay. That's it. Yo te acompaño hasta aquí. Goodbye, bro. Y así sencillo. ¿Por qué? Porque tú tienes un límite. ¿Sí? Esa es la única manera. Si tú no pones un límite, how far you can go, and then los demás lo van a hacer. Ellos no van a tener un límite. They're gonna take you farther. Te van a llevar más lejos. La maldad te va a llevar más lejos. ¿Hasta dónde había llegado esta maldad? Dice Dios, es su maldad ha llegado hasta mí. Lo mismo sucedió en el diluvio. Dice a Dios que le dolió el corazón, la maldad de los hombres había tenido un espesor que era demasiado. Esa es la humanidad. La maldad te va a llevar en más, no hay un límite. Si tú no pones un límite, la maldad no se lo va a poner. Uno tiene que saber hasta dónde puedes ir, hasta dónde puedo yo estar, hasta dónde yo puedo escuchar, por ejemplo, música X. Hasta dónde puedo convivir con gente en X lugar. Hasta dónde las cosas que yo puedo hacer. Uno tiene que tener un límite. ¿Por qué? Porque tú quieres alimentar también tu espíritu. Tú quieres también vivir las cosas de Dios, las cosas espirituales. You need yourself to set a limit. You need yourself to say, you know what? That's it. And sometimes you don't have to explain them. You don't have to explain them. Just say, you know what? I gotta go. Porque muchas veces explicas, oh, you know what? Man, I go to church and I'm a believer. ¿Qué van a decir? Se van a reír de ti. They're gonna laugh at you. Hey man, this is not sin. Beber no es pecado. They're gonna come up with these things. Hey, to drink a cup is not a sin, right? Oh, well, am I wrong? Y te van a decir algo hasta de la Biblia. Hey, Jesus tomó. So, what about you? And you go like, yeah, I didn't thought about it. No lo había pensado. ¿Y qué está pasando ahí? Te están tratando de llevar más allá. They try to take you farther and farther. Until ya ellos ya no te van a llevar. Now yourself, you're going to seek those things. Ahora tú mismo y tú misma vas a buscar esas cosas. Now you go and you own. You decided to do it. Ahora tú misma lo decides ir. Ya nadie te lleva. Ya nadie te compra las cosas. Ahora tú mismo las compras. This sounds familiar. ¿Suena su familiar? Y hablando de personas que tienen a Jesucristo y tienen el Espíritu de Dios. So, the question was, la pregunta era, una persona que tiene a Cristo y que tiene el Espíritu de Dios, ¿puede caminar en un mal camino? Yeah, la respuesta es sí. No debe, no debiera. Pero lamentablemente, usted lo sabe y yo lo sé que es verdad. ¿Por qué cree que está esta palabra aquí? Mira, esta palabra no la escribió el apóstol a personas que no eran creyentes. Esta palabra está escrita para creyentes. Esta palabra está para la iglesia. La que vimos en Jonás es para toda la humanidad. La que estamos mirando ahorita es para el pueblo de Dios. Está bien claro. Está bien claro. Por eso dice, porque el deseo de la carne, y explica, capítulo 5, verso 17, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego explica por qué. En el verso 17 da una explicación clara, el por qué, da una razón, da un motivo, o pone un fundamento fuerte, el por qué. Y la razón es esta, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ese es el fundamento fuerte que el apóstol utiliza. Y es una verdad. Es una verdad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, así de sencillo. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis.
Porque muchas veces digo, I do what I can, I do what I want. I can do what I want. Pues aquí dice que si estás en la carne, sí, pero si estás en el espíritu, then you not do what the flesh wants, you do what the spirit wants. Amen. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, peleas o contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Amonesto es decir, no quiero que practiquen. Como ya os lo he dicho antes, es decir, que esta no era la primera vez que el apóstol hablaba de este tema. Ya era algo que él venía hablando y hablando. Ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego después explica lo contrario, verso 22, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí concluyo el mensaje de este día. Lo que acabamos de leer, hermanos, es la verdad. Hay gente allá afuera que dice palabras como conócete a ti mismo. Y cuando ellos dicen conócete a ti mismo, lo que ellos dicen es conoce las virtudes que tienes y las debilidades. That's what they mean when they say know yourself, like know what is good in you and what is bad in you. Y eso están diciendo, conócete a ti mismo. Pero tratar de conocerse a sí mismo de esa manera quizás se queda corto. La mejor manera de conocerte a ti mismo son estos versículos. Es esta verdad que acabamos de leer. La manera de conocerte a ti mismo es lo que acabamos de leer. Dice aquí, conocer tu humanidad. ¿Cómo es tu humanidad? ¿Cómo podemos saber lo que hacemos? Dice aquí en el verso 19, conociendo nuestra humanidad, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, tu humanidad, aquí está. Este es el lado de tu humanidad y de mi humanidad. Esta humanidad es la misma que está en mí también. Manifiestas son las obras de la humanidad, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Esto es conociendo tu humanidad. Aquí es donde uno se tiene que conocer, no en una filosofía hueca sin fundamento. Esto tiene fundamento, esto es historia, esto no ha cambiado. Conociendo, pero cuando te conoces a ti mismo, si eres una hija de Dios y un hijo de Dios, más el fruto del Espíritu, ahí conociéndote vas a ver que si en ti quizás hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Y termino explicando esta parte. Cuando dice contra estas cosas no hay ley, what that means, lo que está diciendo, cuando tú vives en esto, es decir, entonces ahí no tiene límites. Hay límites en la carne, hay cosas donde tienes que parar y decir, hey, hasta aquí. Pero cuando estás en el Espíritu, no hay nada. En el Espíritu no te va a guiar. El Espíritu no te va a tomar de la mano y decir, hey, bro, vamos allá a pachanquear. Hey, vamos a hacer esto malo. Vamos a que el Espíritu no va a hacer eso. Eso lo hace la carne. Pero el Espíritu siempre te va a llevar por las cosas buenas. Por eso dice que no hay ley. Es decir, no hay una barrera. Es decir, no hay nada que condene. Todo lo que vas a hacer va a ser bueno y no hay ninguna condena. No hay ni un tope.
La ley se puso para los que pecaban, para los que hacían la maldad delante de Dios. Dios quería que conocieran su carácter y Dios quería que conociera la humanidad las cosas que no le gustan a Él. Por eso impuso la ley. Los 10 mandamientos usted los conoce. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el mundo tenía una humanidad caída. Y Dios dijo, estas son las cosas que no me gustan. Y Dios las estableció. Pero lo que dice aquí, el Espíritu no tiene 10 mandamientos. En el Espíritu eres libre. You are free. In the Holy Spirit, you are free. Because Jesus set you free. Tú eres libre porque Cristo te hizo libre. Stay there. Stay firm. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, por esta palabra, Señor. Padre, que nos da, Señor, ese sentido, Padre, de esperanza, Señor. Nos muestra, Señor, cómo sí puede haber personas que aunque no lo conozcan y no le teman, se pueden arrepentir, como ya lo vimos, como vimos en Nínive. Esta ciudad, Señor, que no tenía límites en su maldad. Esta ciudad, Señor, que todo lo que hacían era malo. Pero hay cosas que nos sorprenden, Señor. Que Jonás no los invitó a arrepentirse. Jonás simplemente les advirtió que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida. Pero él jamás les dijo que se arrepintieran. Como hoy que predicamos muchos mensajes acerca de arrepentimiento. Jonás no. Jonás solamente dijo, viene destrucción sobre ustedes. Y que lo que nos sorprende, Padre, es que todas las personas, Señor, dice su palabra que el 100% de las personas, aún los animales, Señor, respondieron a esa palabra. Dice su palabra que desde el más humilde y desde el más simple obrero hasta el rey, hasta donde estaba el rey, hasta él entendió que estaban en un problema grave y serio. Y dice su palabra que ese rey se bajó de su silla, se bajó de su trono, se cambió sus ropas reales de rey y se puso trapos viejos en señal de realmente lo que representaba su vida, Señor. En trapos de inmundicia, para hacerle saber a Dios que habían entendido el mensaje. Bendito Dios, qué hermosa historia. Y también nos muestra esta historia de Jonás. Nos muestra, Señor, que usted, Señor, su corazón se mueve cuando un pueblo se arrepiente de sus caminos. Cuando una nación da vuelta en 90 grados y dice esa nación, vamos a hacer caso a Dios. ¿Quién sabe si Él se arrepienta del mal y nos perdone? Padre Celestial, hoy, Señor, también nosotros como hijos suyos, como pueblo, Padre, tenemos que venir a reconocer, Señor, que le hemos fallado, Padre. Señor amado, que no hemos peleado la batalla, Señor. Que no hemos estado firmes, Señor. Y que hemos sido débiles, Señor, ante la maldad, Señor. Y que hemos sido arrastrados, Señor, ante la maldad, Señor. Por lo cual, Señor, hoy muchas generaciones, Señor, generaciones se van, Señor. Generaciones se despiden, Señor. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Padre Celestial. Y que las generaciones, Señor, que vienen, Señor, tengan más firmeza, Señor. Que estén más firmes en su verdad, Señor. Padre Celestial, que estas generaciones que vienen demuestren al mundo que sí es posible vivir con el cambio. Que el cambio no afecta a su interior. Que el cambio no afecta a su fe. Que el cambio no va a afectar a sus convicciones, Señor, ni su fe, ni la palabra, ni en lo que han creído, Señor. Que ellos tienen el poder de superar esos cambios, de superar lo que se ha venido renovando en la humanidad. Que la humanidad, Señor, no los va a cambiar y que ellos van a estar firmes, Señor, viviendo, Señor, en este mundo, Señor, pero firmes en la palabra que no cambia, que es la misma ayer, hoy y siempre. Oramos, Señor, y pedimos, Señor, por esta humanidad, Señor. Oramos por su pueblo, Padre, para que su pueblo, Señor, esté listo, no solamente, Señor, para su venida, pero que su pueblo pueda oír su voz, Señor.
Que su pueblo esté sensible a la voz de lo que usted está hablando, Señor. Es tiempo, Señor, de un cambio, Señor. Es tiempo, Señor, de que su pueblo, Señor, deje de tambalear, Señor. Es tiempo de que su pueblo, Señor, deje de estar dormido, Señor, y que se levante, Señor, y que empecemos, Señor, a estar firmes, Señor, parados, Señor, en la roca que es Cristo Jesús, Señor, y en su verdad, Señor. Y quizás, Señor, usted tenga misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque es en el nombre precioso de Jesús que le damos gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Dile a alguien que le ama en Cristo Jesús. Tenemos 40 días de oración 3 veces al día. Toma el tiempo que sea en la mañana, a mediodía o en la tarde. Pero lo que sí te pido, no ignores esta palabra que Dios está, este llamado de Dios. Donde quiera que tú estés, escucha el llamado de Dios. Es tiempo de volvernos en oración. Es tiempo de volvernos a Dios. Dios te bendiga. Será hasta la próxima, si es que Dios nos lo permite. Amén.